Hola amigos, bueno, este es el video en el cual vamos a analizar el significado de la casa 4. Y la casa 4 quizás sea la primera de las casas polémicas porque en astrología tradicional tenía un cierto sentido y en astrología más moderna ese sentido se ha ido modificando. En astrología tradicional la casa 4 era la casa del padre sobre todo y nos hablaba de nuestros ancestros, de nuestro hogar, de nuestro clan, del lugar donde veníamos y por ende también refleja nuestro hogar, etcétera, ¿no? Después en la astrología tradicional, cuando se empezó a hacer este sistema de que en realidad el significado de las casas estaba ligado al significado de los signos, es decir, cuando se puso en correlación eso, alguien pensó, bueno, la casa 4 entonces significa cáncer, cáncer está regido por la luna y por lo tanto es la casa de la madre, que es totalmente lo contrario. Así que tenemos, bueno, astrólogos que consideran la casa 4 la casa del padre, que es lo que la tradición astrológica siempre dijo. Después astrólogos más modernos que miran a la madre en casa 4. Y después hay una especie de tradición que surgió hacia los años 80 y 90 que decía que la casa 4 y la casa 10 hablan de los padres, pero no especifican qué padre es, sino que dicen, bueno, todos tenemos dos progenitores y hay un progenitor que nos enseña a movernos en el mundo, que eso es generalmente en el mundo moderno la madre, porque es la que nos enseña la regla de convivencia, la que nos lleva a la escuela, la que está con nosotros todos los días, la que nos lleva a hacer las compras, entonces por lo tanto nos enseña cómo se mueve el mundo. Y después hay otro progenitor del cual de alguna manera consideramos que venimos, ¿no? Que tiene más peso en lo ancestral y eso. Y para algunas personas uno de los progenitores puede ser la madre, pero para otro puede ser el padre. Voy a ser sincero, a mí no me convence ninguna de estas explicaciones modernas. Yo siempre tomé la casa 4 como la casa del padre y siempre me funcionó, ¿no? Por ejemplo, yo conozco gente que tiene Sol en 4 y Sol en 4 nos puede hablar de un padre que brillaba, un padre brillante, un padre presente, digamos, que tiene una cualidad solar y generalmente es así, ¿no? Si tengo que tomar ese Sol como significante de la madre de esas personas, que la madre, justamente el caso era al revés, el que brillaba en la casa era el padre y la madre estaba más a un costado, digamos, permitiendo que el padre se aleje, ¿no? Bueno, esto también es el criterio que yo estuve usando en los videos que analicé las cartas natales de los famosos, ¿no? Por ejemplo, en la primera carta, que es la carta de Marilyn Monroe tenía Saturno en la casa 4 y ella prácticamente nunca conoció a su padre, no sabe quién es su padre y nunca tuvo un padre, ¿no? Y ese Saturno en 4 nos habla del rol del padre, ¿no? O más bien de las limitaciones que ella tuvo o de la imposibilidad que tuvo de tener una relación con su padre porque no lo conocían, ¿no? Saturno tiene que ver con eso, es su aspecto maléfico. Bueno, la casa 4 se encuentra en el punto más bajo, es decir, la casa que comienza en la mayoría de los sistemas, que comienza con el bajo cielo o el fondo del cielo. El bajo cielo es el punto opuesto al medio cielo. El medio cielo es el punto en el cual los planetas están más alto y brillan más alto, o el sol brilla más alto en el cielo. El bajo cielo es el punto donde están más bajo, digamos, en el fondo del cielo justamente, o debajo de la tierra, ¿no? Es el punto como donde están más ocultos. Eso es interesante porque nos marca, es la casa que está un poco más oculta, más abajo de la tierra, ¿no? Y, y el significado de la casa 4 en parte tiene que ver con esto, ¿no? Es la casa justamente opuesta a la casa 10. Y la casa 10 es nuestra casa pública, es la casa de lo laboral, es la casa en la cual nos mostramos al mundo, nos mostramos ante los demás. La casa 4 es nuestra casa privada, es la casa que habla de lo que está en nuestro interior y de cómo nos relacionamos con lo que está en nuestro interior, ¿no? Hay un libro de astrología que propone, dice, imagínate que tenés un pésimo día, ¿no? Que no se te echan del trabajo, que te abandona tu pareja,
Bueno, cuando a una persona, no sé, te dan chocaste el auto, lo destruiste, no sé, pasa algo por el estilo. Lo que ocurre cuando la vida nos da un golpe así fuerte es tendemos a ir a un lugar donde podamos descansar y refugiarnos, a nuestro refugio. Y ese refugio es la casa 4, es nuestro hogar, es el lugar donde decimos, bueno, me encierro de todo y me meto en la cama y trato de recuperarme, ¿no? O me tiro en el sofá o hago lo que sea, ¿no? Y la casa 4 tiene que ver con eso, ¿no? Y al significar eso, digamos, nuestro refugio, nuestro hogar, es un poco la casa, algunos dicen que la casa 4 es como la casa raíz, ¿no? De la cual se sostienen todas las otras casas, sobre todo la casa 10, que es la casa de nuestra carrera, ¿no? Es decir, si no tenemos una casa 4 firme, no vamos a tener una carta firme, ¿no? Y esto pasa muchas veces en la vida. Fíjense qué interesante, aquellos que tienen ascendente Sagitario suelen tener la casa 4, el bajo cielo en Piscis, ¿no? Entonces eso da todo lo contrario, una casa que es maleable, una sensación de hogar, que cualquier lugar es mi mundo, y eso es lo que le permite al ascendente Sagitario bueno, salir a explorar el mundo, porque la noción de casa es una noción muy relativa, si todo es todo el mundo es mi hogar, porque no tengo un hogar particular, porque Piscis está ahí, ¿no? Bueno, decía, la casa 4 está ligada con el padre, está ligada con el clan y está ligada con nuestros ancestros, ¿no? Es decir, es un poco de dónde venimos, ¿no? Y esto no es poco, porque esto nos habla un poco de que los planetas que tenemos en casa 4 de alguna manera son planetas, si es que tenemos algunos, si no tenemos, también tenemos una casa 4 por supuesto, pero es interesante, las personas que tienen planetas en casa 4 generalmente son planetas que no solo describen la casa de la persona o al padre de la persona, sino que describen a los ancestros de la persona, o generalmente son planetas que tienen que ver con los ancestros, ¿no? Yo conozco una persona que tiene Sol y Mercurio haciendo conjunción justo en el bajo cielo, y viene de una familia de ingenieros muy brillantes, ¿no? Entonces habla de un padre brillante, justamente el Sol, muy inteligente, Mercurio, pero no solo refiere al padre, el tío también era brillante, el abuelo era brillante, es decir, venía de una familia un poco de gente que se destacaba, ¿no? Y entonces ese Sol nos está diciendo que esa persona había heredado de sus ancestros esas cualidades, obviamente la persona también era inteligente, era una persona rápida, era una persona que en cierta forma brillaba, aunque no es tan fácil brillar con el Sol en el bajo cielo, ¿no? Pero que sí se destacaba. Y esto nos hablaba mucho de sus ancestros, de las cosas que uno trae, digamos, del linaje familiar, ¿no? Yo esto apareció en las cartas que estuve haciendo, en la carta de Jorge Luis Borges. Recuerden que Jorge Luis Borges tenía Júpiter en casa 4 y Jorge Luis Borges tenía ancestros que eran próceres o héroes de la guerra de independencia o de las guerras civiles argentinas, ¿no? Que se habían destacado, también escritores y gente, bueno, que tenían laureles o que estaban en el bronce, ¿no? Por decirlo así. Bueno, Júpiter muchas veces muestra eso, los próceres, la gente importante de una sociedad. Vengo de un linaje de gente importante, ¿no? Júpiter, gente noble. Eh, el Che Guevara tenía, y esto lo afectó mucho en su carta, tenía Plutón en la casa 4 y venía de una familia que tenía plantaciones de yerba mate el padre, y bueno, uno de sus, creo que bisabuelos había sido el hombre más rico de Sudamérica, venía de una familia de grandes fortunas, ¿no? Plutón, entre uno de sus aspectos, el poder y el dinero, la plutocracia, ¿no? El gobierno de los ricos. Por supuesto, es interesante porque estas cosas, la cuestión de la casa 4 como registro de los ancestros, y la casa 4 como el hogar y el lugar en el cual, digamos, yo me siento seguro y voy a buscar mi seguridad, tiene una cierta analogía con la luna. Es decir, es interesante, o es comprensible que en algún momento la casa 4 alguien haya dicho, bueno, la casa 4 es lo mismo que Cáncer, porque Cáncer está regido por la luna. Sin embargo, yo no creo que sea tan así de vuelta, porque si no tendríamos que tomar como que la luna, como que la casa 4 tiene que ver con cosas de la luna, tiene que ver con la mamá, y para mí yo ya dije, no funciona la cuestión de la mamá, pero sí parecen funcionar algunas otras significaciones lunares, como por ejemplo la cuestión de los ancestros. Para
los que no conocen mi canal, yo hice un video que dice que el signo donde tenemos la luna nos habla un poco de las cosas que heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Es decir, gente con luna en Géminis viene de familia donde, por ejemplo, hubo gente que se dedicó a ser taxista o gente que conducía tranvías, ese tipo de cosas, ¿no? Y gente con luna en Cáncer viene de una familia nacionalista, muy apegada a la tierra, ¿no? Bueno, y ya que nombro la tierra, la casa 4 siempre fue la casa de la tierra, no solo la casa del hogar, sino la casa de la tierra, ¿no? Y esto es interesante porque la tierra no era considerada una posesión de la casa 2, ya que la casa 2 hablaba de las posesiones de la casa 2 son objetos inanimados que pueden transportarse, entonces son los muebles, los objetos, los libros, los vehículos, pero no la tierra y la casa, ¿no? Y la tierra y la casa corresponden a la casa 4. Por extensión, hay una tradición que a la casa 4 le aplica la patria, ¿no? El concepto de patria. Ahora, todo este concepto de patria hay que tener un poco de cuidado, porque sí, tiene que ver con la tierra. Entonces, si de alguna manera la tierra es la patria, la casa 4 es la casa de la patria. Pero yo ya había hablado de que la casa 3 es en algún punto la casa de la aldea y la casa del lugar donde yo me muevo, el lugar donde están un poco mis afectos ¿no? Y mis vecinos, ¿no? Como la casa del vecindario, la aldea, la patria chica. Y que está opuesta a la casa 9, que es la casa del extranjero, ¿no? Entonces, a veces se le asignan a la casa 4 significados que para mí pertenecen a la casa 3, todo lo que tiene que ver con la aldea, el lugar que yo recorro siempre, ¿no? Mis afectos, la gente, ¿no? Los primos, la parentela, la casita de los viejos, digamos, el barrio donde crecí. Muchas veces eso tiene más que ver con la casa 3 que con la casa 4. Bueno, hablemos de la casa 4. Volvamos a la casa 4. Los planetas en casa 4 suelen decirnos mucho, bueno, por un lado, como decía, de los ancestros y de las cosas que le damos a nuestros ancestros. Por otro lado, nos habla mucho de cómo era la casa, o cómo quizás sea la casa del nativo durante toda su vida, ¿no? Pero sobre todo cuando era pequeño, es decir, cuál era la energía que reinaba en la casa, ¿no? No es lo mismo una persona que crece con Júpiter en casa 4 que una persona que crece con Saturno en casa 4, ¿no? Como decía de Marilyn o de otras personas. Una persona con Saturno en casa 4 probablemente se haya crecido en una casa un poco fría, una casa saturnina, donde no había mucha alegría, donde había restricciones, donde quizás no había mucho dinero y siempre la persona decía, podemos ir de vacaciones, no, porque no tenemos plata, o podemos hacer tal cosa, no. O no sé, uno de los padres era mayor, entonces la persona quería salir a jugar y no podía porque no podía molestar al padre o a la madre o lo que sea. Todas estas cosas, bueno, aparecen de una manera u otra, ¿no? En algunos casos, como ya dije, en el caso de Marilyn, Saturno en 4 significa que la persona tiene un cierto impedimento con respecto al padre, ¿no? O un impedimento total con respecto de la relación con el padre. Pero lo que yo he visto es casas un poco donde no reina tanto la alegría, donde hay una aura conservadora, ¿no? Una cosa ¿no? En esta casa somos a la antigua y acá no nos vengan cosas con esas cosas modernas, ¿no? En contraste con esto, por ejemplo, las personas que tienen Venus en casa 4 suelen venir de un hogar bonito, donde la gente tiende a llevarse bien, donde se aprecia la belleza, donde se aprecia el arte, ¿no? Puede ser una familia de artistas o puede ser una familia donde, qué sé yo, esas familias donde le prestan mucha atención a la moda y la madre, ¿no? Se viste, digamos, con ropa a la moda todas las temporadas y es importante, ¿no? Son esas familias donde van a una fiesta y están toda la familia, los chicos todos vestiditos de punta en blanco y todo el mundo dice, ah, qué lindos, ¿no? Debo aclarar que los planetas que tenemos en la casa 4 condicionan mucho cómo vemos a nuestro padre o el signo donde tenemos la casa 4, ¿no? La condición de nuestra casa 4 suele digamos, condicionar un poco la visión de nuestro padre, sobre todo. Y esto quiere decir, por ejemplo, supongamos que hay una familia de varios hermanos y uno de los hermanos tiene Júpiter en casa 4 y el otro hermano tiene Saturno en casa 4. Bueno, el hermano que tenga Saturno en casa 4 va a ver al padre como un padre de alguna manera
más disciplinado, que le va a cortar un poco las alas, que lo va a obligar a hacer, ¿no? Digamos, a cumplir con las reglas, ¿no? Que es decir, va a vivir el aspecto saturnino del padre. Inconscientemente porque al tener Saturno en la casa 4 va a vivir esa energía, ¿no? Mientras que el hermano que tenga Júpiter en casa 4, al contrario, va a ver al padre como una persona que lo ayuda a expandirse, como una persona divertida, como una persona que le permite hacer cosas, ¿no? Que es generoso, ¿no? Y todo lo contrario del que tenga Saturno en casa 4. Esto a veces ocurre y es interesante porque a veces uno se reúne con hermanos y dice, bueno, ¿cómo era el padre de ustedes? Y describen a dos personas distintas. Y ¿cómo puede ser? Un padre... Pero bueno, eso es un poco la complejidad. El padre es el mismo, ¿no? Digamos. Pero eso es un poco la complejidad del ser humano. El ser humano tiene muchas facetas y a veces en una relación surge una faceta y una persona es como que se relaciona más con una faceta de nosotros y otra persona con otra faceta de nosotros. El concepto de casa 4 suele estar ligado a la cuestión de sentar cabeza, ¿no? Lo que en inglés se llama settle down, ¿no? Que es toda esta cosa de, bueno, dejar de, cuando uno es joven, de dejar de vagabundear por el mundo y de explorar el mundo y casarse, tener hijos, tener una casa, pagar, ¿no? Bueno, en los países donde hay crédito, pagar las cuotas de la casa, etcétera, ¿no? Yo vivo en Argentina, así que eso es medio imposible. Pero, como decía, es interesante que los Sagitarios, los que tengan ascendente de Sagitario, generalmente tengan la casa 4 en Piscis, entonces eso es lo que le permite, es como que esas personas nunca terminan de sentar cabeza, de sentándose en un solo lugar porque su destino es tener aventuras, ¿no? Entonces es como que bueno, van de acá para allá, ¿no? También nos habla, qué sé yo, el signo que tenemos en la casa 4 nos habla del tipo del estilo de no de familia o de casa, sino de qué manera vamos a hacer ese proceso de sentar cabeza. Si una persona que tenga Capricornio en el bajo cielo va a sentar cabeza generalmente de una manera mucho más convencional, ¿no? Que una persona que tenga Acuario en el bajo cielo, que probablemente se vaya a vivir más a una comuna, una cosa por el estilo, ¿no? Que no sé si una comuna, pero va a tener siempre un elemento de anticonvencional su forma de sentar cabeza o de establecerse en un lugar, ¿no? También, digamos, Acuario en la cúspide del bajo cielo de la casa 4 nos habla probablemente de un hogar un poco fuera de lo común, ¿no? Es decir, el signo en el cual cae el bajo cielo nos da un poco la impronta, una impronta general de la casa y cómo la persona vivió la casa, ¿no? Hay que ver en las cartas y eso si la persona tiene una cierta relación con la casa 9 en la casa 4, es decir, por ejemplo, el planeta que rige la casa 9 en la casa 4, el planeta que rige la casa 4 en la casa 9, porque eso suele significar irse a vivir al extranjero, ¿no? Porque la casa 9 es el extranjero, ¿no? Entonces yo hago mi hogar en el extranjero. Y de vuelta, lo vuelvo a mencionar, a veces el extranjero de la casa 9 no es necesariamente el extranjero que otro país, sino es un lugar muy lejano, digamos, puede estar dentro del mismo país, pero puede ser un lugar muy lejano y totalmente distinto al que nací, ¿no? De vuelta, si soy de Buenos Aires y me voy a vivir a una casita en La Puna, bueno, quizás se pueda considerar como el extranjero, porque es un mundo que no tiene nada que ver. O si soy de Nueva York y me voy a vivir a Alaska, bueno, técnicamente es el mismo país, pero es un lugar completamente opuesto al lugar que vivía, ¿no? Bueno, así como la casa 4 tiene que ver con la casa y con la tierra, tiene que ver también con el campo. En la astrología mundana eso tiene que ver con los campos, con los terratenientes, con las personas que cultivan en la tierra, ¿no? Con, bueno, los que en la Argentina cultivan soja, ¿no? Que siembran soja o con la gente que trabaja en el campo, con el sector del campo, que en la Argentina es muy importante. Fíjense que estamos pasando en este momento que grabo esto, en el noviembre de 2023, está pasando por la Argentina un tránsito muy fuerte que es Plutón en la casa 4, es decir, la casa 4, eso va a revolucionar un poco todo lo que tiene que ver con la tierra en Argentina, el campo, es decir, cuando pasa Plutón por una casa, por un lado empodera a esa casa y por otro lado es como que empieza a destruirla, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver. Fíjense que una de las cuestiones que pasa hace unos años en Argentina es que hay problemas de alquileres, la que no se consiguen casas, nadie pone casas en alquiler o viviendas en alquiler, por todo este desastre que hicieron con la ley de alquileres, que ahora la tratan de corregir, pero no está del todo corregida. Y eso, bueno, tiene que ver con el paso de Plutón por la casa 4, ¿no? Y lamentablemente creo que es algo que va a seguir por unos cuantos años. Los tránsitos por casa 4 suelen afectar el hogar. Yo en estos momentos tengo una amiga que está pensando en irse a vivir a otro país y está pasando cuando miro su carta, obviamente Saturno entró a su casa 4, ¿no? Entonces siente como diciendo, yo ya no tengo nada, que ya no siento este lugar como mi hogar, ¿no? La historia es más complicada porque ella nació en otro país y vino a vivir acá porque su madre era argentina, pero su padre era extranjero. Y entonces pensaba volverse al país de su padre, ¿no? Entonces, bueno, y tiene mucho que ver con ese Saturno en la casa 4. Saturno, principalmente Saturno en la casa 4 nos obliga a reestructurar todo lo que tiene que ver con nuestro hogar, ¿no? Y a veces eso requiere, qué sé yo, a ver, no sé, construir una segunda planta o arreglar el baño o hacer un baño nuevo, y a veces significa tengo que dejar todo e irme a vivir a otro lugar porque ya se cumplió el ciclo de vivir acá donde estoy viviendo. Curiosamente, se puede pensar que una persona que tenga muchas, digamos, Sol en casa 4, mucha energía o planetas en casa 4, una casa 4 fuerte, debería ser una persona que le importa mucho la familia, los ancestros, que son los que guardan las fotos familiares, a veces es así, o en parte puede ser así, pero también a veces la gente que tiene una casa 4 fuerte, son personas que, y esto lo he visto mucho y he leído acerca de esto, que a veces se desligan de su propia familia. Y de vuelta voy a dar el ejemplo de Javier Milei, ¿no? Que está peleado con sus padres y no se habla, y inician como nuevos clanes, ¿no? Ya sean nuevas familias ¿no? Es decir, a veces la casa 4 tiene que ver un poco con, no solo con honrar al clan del que uno viene, sino con comenzar un clan, ¿no? Entonces son esas personas que dicen, no, bueno, mi familia es de tal lugar, pero yo me mudé a tal lado, tuve mi familia, tuve un montón de hijos y empecé un poco, y fui como el patriarca de una nueva rama de la familia en otro lugar. El patriarca o la matriarca o lo que sea, ¿no? Y a veces se hace caso, ¿no? La casa 4 es una casa angular, ¿no? Esto me olvidé de decirlo al principio. Al ser una de las casas angulares, es una casa donde los planetas están fuertes y trabajan bien, trabajan con más intensidad que en las otras casas, ¿no? Entonces, si tenemos un planeta en casa 4, sobre todo que esté haciendo, digamos, conjunción con el bajo cielo, va a ser un planeta que va a tener un poco más energía que si estuviera en otras casas y que se va a notar más, ¿no? Bueno, y por último quería mencionar una tradición que existe, que creo que viene más de la tradición védica, de la astrología védica, de la astrología de la India, que se decía que la casa 4 era la casa de los principios y los finales, ¿no? Y que la casa 4 tenía que ver en este sentido un poco también con, bueno, justamente con la concepción y con la muerte, ¿no? Lo cual es extraño porque la muerte siempre en la astrología tradicional fue la casa 8, ¿no? Pero hay una tradición que dice que la casa 4, tenemos que mirar los planetas que hay en casa 4 para saber cómo vamos a ser recordados después de nuestra muerte y de cómo nos vamos a ir de este mundo, ¿no? Porque la casa 4 es como la casa en la cual el alma se va del mundo, según esta tradición, que tiene que ver de vuelta más con el hinduismo que con la tradición occidental, ¿no? Eh, y eso es interesante, porque eso significaría que una persona, por ejemplo, con el Sol en 4 va a ser bien recordada, o una persona con, no sé, Mercurio en casa 4 va a ser recordada como una persona inteligente, ¿no? Como una persona con buena capacidad de comunicación. O alguien con Saturno en 4 va a ser más recordado, o va a ser recordado como alguien autoritario, o alguien quizás disciplinado, ¿no? Pero aburrido. Nada, es interesante y quería eh, agregarlo al video porque no es una tradición del todo conocida. Y bueno, la casa 4 es una casa, a mi juicio, bastante importante, porque es la casa, ya digo que de alguna manera es la casa en la cual nos tenemos que apoyar para construir todo lo demás. Y si esa casa no está bien apoyada, o no está bien aspectada, después todo lo que vamos a construir va a ser un poco tambaleante, ¿no?
Esto es algo, por ejemplo, lo vimos en la carta del Che Guevara. El Che Guevara tenía ese Plutón en casa 4, que es un planeta muy feo para tener en casa 4, ¿no? Es la idea de que si yo siento cabeza, si yo me establezco, si yo formo un hogar, ahí está la muerte, ¿no? Entonces él se dedicó, digamos, nunca tuvo un hogar, siempre estuvo de acá para allá teniendo aventuras y era como que nunca, por más que se casó y tuvo hijos y qué sé yo, como que nunca pudo formar un hogar, ¿no? Y si tenemos, y la casa 4 tiene que ver no solo con el hogar real, con la estructura del hogar, con el hogar material, sino que tiene que ver con nuestro mundo interior y cómo nos llevamos con nosotros mismos en nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, si esa casa está mal aspectada, tenemos, es decir, eso termina de alguna manera, bien o mal, eh, eh, afectando las otras casas que parecen no tener nada que ver con la casa 4. Voy a contar una anécdota de esto para que se entienda. Yo conozco una mujer que tiene Saturno en la casa 4 de nuevo, y que el padre creo que tenía que ver era, no sé si era gendarme o algo que tenía que ver con las Fuerzas Armadas, es una estructura saturnina, ¿no? Que tiene que ver con la disciplina, todo lo que son el ejército, las Fuerzas Armadas, tiene que ver con Marte, pero también tiene que ver con Saturno. Hay una obediencia muy rígida, hay una jerarquía, uno tiene que obedecer a ciertas personas y mandar a otras, ¿no? Y, y se casó relativamente joven, y había una cuestión porque ella también venía de una familia muy religiosa, que iban a la iglesia, y se casó con un hombre que había conocido en la iglesia, y se casaron sin haber tenido relaciones sexuales antes, lo cual era muy raro en mi generación, ¿no? Eh, y bueno, tuvieron 2 hijos y no sé, a los años de estar casados, los ciertos años de estar casados, el marido de la mujer venía de una familia donde era tradicional que cantaran en coros, ¿no? Entonces en un momento empezó a entrar en un coro que había en un lugar, no sé si en la iglesia o en una escuela, en donde, y ahí conoció a un hombre que era gay, que era homosexual, ¿no? Y, y se hizo como muy amigo, entre comillas, de este amigo homosexual del coro, y estaban todo el día juntos. Y la mujer empezó a sospechar que pasaba algo entre ellos, porque era demasiado, salían de noche juntos, ¿no? Y en un momento el marido le dijo a la mujer, no voy a dormir con vos, me voy a dormir al living. Y se fue a dormir, no a la sala. Y se fue a dormir al sofá, y estuvo 2 años durmiendo en el sofá. Y ella dormía en la cama matrimonial sola y él dormía en el sofá. Y era rarísimo, porque tenían los hijos decían, ¿por qué papá duerme en el sofá? ¿No? Y ella no tenía respuesta, así que al final, en un momento, después de 2 años, ella le dijo, escúchame, si estás en pareja con otra persona, andate, ¿no? Es decir, no tenés por qué fingir que está todo bien entre nosotros, ¿no? Obviamente todo esto era muy complicado porque obviamente el marido había tenido, es decir, estaba en una relación con ese hombre homosexual que había conocido, pero como venía de un background muy católico, eso es decir, era como que toda esta cuestión le daba mucha culpa y no sabía cómo trabajarla, ¿no? Fíjense que el Saturno en la casa 4 de la mujer que conozco, digamos, se manifestó de una manera bastante brutal, ¿no? Como en una casa totalmente fría, ¿no? Como totalmente y además ella estaba en la casa como si estuviera presa, ¿no? Con la sensación de decir, bueno, estoy en mi casa, pero ni siquiera puedo conocer otra pareja porque mi marido está durmiendo en el sofá, no es que puedo venir con otro hombre, ¿no? Entonces había una energía saturnina muy fuerte, y cuando ella me contó toda esta historia me dijo, fueron quizás los peores años de mi vida porque yo, digamos, era un desastre en el trabajo, ella encima tenía 2 trabajos. Era un desastre en el trabajo porque dormía mal, estaba cansada, no tenía, así, cuando uno tiene problemas en la casa, ese tipo de problemas, después no puede destacarse en ningún lado, ¿no? Porque si el problema es en los afectos, el problema es en el interior, ¿no? No puedo, es decir, no puedo brillar en ningún lado, ¿no? No tengo energías para trabajar, o para trabajar, para relacionarme con los amigos, o para viajar, para lo que sea, ¿no? Es decir, todas las otras casas, si la casa 4 está mal, todas las otras casas terminan afectadas, porque es como que yo no tengo energía, ¿no? O no tengo, digamos, al estar mal emocionalmente adentro, voy a estar mal afuera, ¿no? Una cosa interesante es que esto lo he visto, esto suele darse en las personas que tienen ascendente Aries. Las personas que tienen ascendente Aries suelen tener el bajo cielo en Cáncer y el medio cielo en Capricornio. Y esto nos dice algo muy interesante, nos dice que la persona puede lograr
el éxito laboral, que sería el medio cielo en Capricornio, porque justamente viene de una familia o viene de una casa o viene de un hogar en el cual fue nutrido, ¿no? Es decir, Cáncer en el bajo cielo, donde fue amado. Entonces, si uno tiene padres que lo quisieron, padres que fueron nutricios, padres que lo ayudaron a desarrollarse, después va a tener la suficiente, es decir, va a estar lo suficientemente bien internamente como para poder destacarse en el mundo laboral y poder destacarse afuera, ¿no? Mientras que si la persona no fue nutrida, es como que después no va a tener ese, digamos, componente extra de energía eh, para destacarse afuera o para brillar en la vida laboral. Eso también siempre me pareció muy interesante. Hay una cuestión curiosa acá en la casa 4 porque tiene que ver obviamente con todo lo que tiene que ver con la intimidad y cómo soy yo en la intimidad y cómo... Entonces, de alguna manera es una de las casas que tiene que ver con el secreto. Lo que está en la casa 4 es algo que los demás no ven. Pero no es una de las casas secretas del todo, como la casa 8, la casa 6 o las casas ocultas, ¿no? La casa 8, la casa 6 y la casa 12. Porque la casa 4 tiene un aspecto fuerte al ascendente, un aspecto ptolomeico, tradicional, fuerte al ascendente, que es la cuadratura. Entonces es una casa en la cual, si bien los demás no pueden ver lo que pasa ahí, porque es lo que pasa dentro de la casa, yo sí puedo ver y yo ahí guardo mis secretos y mis cosas valiosas, pero yo estoy en contacto con eso, ¿no? No es lo mismo que la casa 8 o la casa 12 donde hay energías o la casa 6 donde yo no están ocultas de mí mismo, ¿no? Es decir, las cosas que están ahí, yo no puedo ver las cosas que están ahí, ¿no? Es decir, alguien que tenga Venus en casa 4 se puede relacionar con ese Venus. Alguien que tenga Venus en casa 12 no se puede relacionar conscientemente con ese Venus. Ese Venus le va a aparecer de maneras muy indirectas, ¿no? Directamente no le va a aparecer en su vida. Por último, la casa 4 está relacionada con... sí, tiene que ver con un poco ese lugar donde nos refugiamos, ¿no? Entonces a veces tiene que ver un poco con la terapia, con la meditación, con bueno, un poco las cosas que nos encerramos digamos, para curarnos o para sanarnos, ¿no? Aunque ojo que los hospitales psiquiátricos y todo ese tipo de cosas tienen más que ver con la casa 12, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con yo me voy a encerrar para estar mejor, digamos, la meditación y hacer yoga en la casa, ese tipo de cosas tiene que ver en parte con la casa 4. Es decir, actividades que permitan ponerme en contacto con mi propio interior, ¿no? Que la casa 4 tiene que ver con eso, ¿no? En contraste a las actividades de casa 10, que es la casa opuesta, que serían actividades para el afuera, actividades que tienen que ver con mi trabajo, actividades públicas, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con una actividad privada que yo haga para sentirme mejor, de alguna manera tiene que ver con la casa 4. Bueno amigos, creo que ya hablé demasiado, así que vamos a hacer un pequeño resumen. La casa 4 es la casa que tiene que ver con nuestro hogar, que tiene que ver con nuestro interior, que tiene que ver con nuestros orígenes, que tiene que ver con bueno, nuestro clan y lo que heredamos de nuestros ancestros, sobre todo de nuestro padre. Es la casa que tiene que ver con nuestro padre y de los planetas que estén ahí, si es que tenemos alguno. Nos va a describir el hogar natal y nos va a describir a nuestro padre y también nos va a describir qué tipo de hogar vamos a tener o vamos a tender a construir a lo largo de nuestra vida, de qué manera nos vamos a establecer o vamos a sentar cabeza, ¿no? El signo que tengamos en el bajo cielo nos va a dar una pauta de cómo nos vamos a establecer, ¿no? No es lo mismo alguien que tenga cáncer que va a tender a ser no sé si una familia, pero por lo menos un hogar, digamos, donde esté esa energía canceriana, nutricia, de sentirse a gusto, que alguien que tenga Acuario, que alguien que tenga Piscis en el bajo cielo, como ya dije, la gente que suele tener ascendente Sagitario, que andan de acá para allá y muchas veces ni siquiera pueden establecerse en algún lado porque es como que demasiado, ellos pertenecen a todo el universo, ¿no? Todo el universo es mi hogar. Los planetas que estén en casa 4, decía, tienen que ver con el padre, es decir, si con Saturno en casa 4 vamos a tener un padre que nos imponga limitaciones o que nos obligue un poco a tomar responsabilidades, ¿no? Con Júpiter ahí nos puede hablar de un padre que al contrario es un padre que
que trae, digamos, expansivo, que trae buena fortuna, alegre, ¿no? Generoso. Con Neptuno en la casa 4 a veces hay una cuestión muy rara de idealizar el hogar, o querer que el hogar sea un lugar divino. El que tenía Neptuno en la casa 4 era Hoyo, que intentó crear una comuna, digamos, donde, digamos, con todos sus seguidores y hacerla como un lugar sagrado, ¿no? Que después eso terminó muy mal, ¿no? En forma muy neptuniana. Los que conocen la historia de Hoyo, si no, busquen la historia de Hoyo porque es fantástica. Esto aparece en un documental de Netflix que se llama Wild Wild Country, que es imperdible. Después, Neptuno en casa 4 también puede dar un padre alcohólico, un padre que sea escapista, ¿no? Digo, que tienda al escapismo, ¿no? O un padre idealizado, ¿no? A veces un padre que no está nunca presente, entonces yo tengo una idea de que mi padre es una persona maravillosa y el padre no es así, ¿no? Bueno, Neptuno siempre es un planeta complicado para tener en cualquier casa. Plutón en casa 4 puede dar un padre oscuro, plutoniano, ¿no? Y un hogar donde están esas energías, ¿no? Donde haya luchas de poder, donde haya una cuestión muy de que tenga que ver con los celos, ¿no? Con la posesividad, con los juegos de poder, ¿no? La luna en casa 4, por supuesto, nos da un hogar donde hay amor, ¿no? Donde está presente la luna, donde hay genuino, digamos, afecto entre los miembros de la familia, o un padre que es querible, una madre, ¿no? Es decir, el hogar en general, ¿no? Así que bueno, creo que más o menos se entiende. Bueno, les agradezco como siempre haber llegado hasta acá. Estoy haciendo los videos cada vez más largos. Les agradezco haber llegado hasta acá. Les pido que me den me gusta si les gustó, que se suscriban, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser un video muy divertido porque va a ser el video de la casa 5. Muchísimas gracias.